lecturas como las que vienen del mundo de la economía. Y este domingo, en Página 12, se publicó un artículo firmado por el economista Federico Pastrana que decía, y está encabezado así: luego de 6 meses de un programa económico en extremo doloroso, el plan de gobierno muestra síntomas de fatiga. Firma Federico en este artículo que se llama El dolor después del dolor. Lo tenemos en línea, Federico Pastrana, licenciado en Economía, especialista en macroeconomía, docente y director de CP Consultora. Bienvenido a El Amor es Más Fuerte. Gabriela Radiche te saluda. Acá estamos con Nazarena Lomagno y un poco tratando de ver, bueno, ¿es así? ¿Está mostrando estos síntomas de fatiga el gobierno? Hola Gabriela, bueno, gracias por llamar, buenas tardes. Sí, bueno, efectivamente nosotros estamos viendo un escenario complejo, complicado y que efectivamente hay síntomas de fatiga del programa económico en donde vemos que hace ya más de un mes y medio que el Banco Central dejó de acumular reservas y una consecución de medidas económicas que bueno, que lo que hacen es postergar la recesión y por lo tanto nosotros lo titulamos como el dolor después del dolor, parafraseando, ¿no? el tema de Fito Páez. Claro, el amor bueno, después del amor. Y podemos enumerar, podemos hacer, diferenciar estos síntomas de fatiga. Sí, bueno, ¿qué es lo que nosotros, por qué decimos fatiga, ¿no? Después decimos hastío también. Lo que nosotros decimos es la fatiga, tiene que ver con que es un programa económico que le pide a la sociedad altos costos sociales, es decir, recesión, desempleo, baja de salarios reales, baja del consumo, baja de la producción, y que siempre este tipo de programas en donde se enfoca todos esos costos para bajar la inflación, lo que tienen de bueno es que, bueno, bajan la inflación, pero lo malo son los costos. Ahora, en el medio de todo eso se tienen que generar ciertas situaciones que permitan sostener las conquistas de la baja de la inflación y que por lo tanto eso permita esa recuperación que se hablaba tanto, ¿no? ¿Y ves indicios de Ahora, lo que recuperación? nosotros vemos, ¿cómo? Si ves indicios de recuperación en la economía. No, y justamente lo que nosotros vemos es que es un programa que va postergando el inicio de la recuperación, básicamente porque tiene en la recesión el corazón de la desinflación, ¿sí? Es decir, es un programa que necesita constantemente recesionar, o sea, buscar recesión para seguir bajando la inflación y que le cuesta. Y como le cuesta, va postergando esa recesión, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros creemos que la inflación no tiene básicamente una explicación ni monetaria ni fiscal, sino que tiene un origen inercial y características que no dependen de lo que le pase a la producción, sino que dependen de otras cosas. Federico, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Me quedo pensando en esto que vos estás marcando porque es una pata que, o sea, hay como dos cuestiones, ¿no? Que son patas para el gobierno que lo venían legitimando en su programa económico y que hoy empiezan a flaquear, ¿no? Digamos, por un lado la baja de la inflación y por el otro, al menos hasta mediados de mayo, la acumulación de dólares, que uno podía entender en estas dos cuestiones el esfuerzo, ¿no? Que estábamos haciendo como sociedad. Digo, ¿por qué crees que estas dos patas efectivamente empiezan a flaquear y si esto le resta credibilidad del gobierno? Sí, bueno, efectivamente, digamos, por un lado, en la cuestión de las reservas del Banco Central, hay una conjunción de que los primeros meses estuvieron relacionados, la acumulación de reservas estuvo relacionada con el incremento de la deuda privada, ¿sí? Con el exterior, y que eso se dio de la mano de los famosos BOPREALES, pero también de un aumento de la deuda comercial voluntaria por parte de las empresas. Ese periodo de aumento de endeudamiento se terminó, con lo cual dejó de haber una afluencia por ese lado. Después tenés un proceso de apreciación cambiaria, que lógicamente eso lleva una tensión con los exportadores, en el marco de un programa que tenía en el horizonte el desarme de lo que se llama comúnmente el cepo, que son una conjunción de regulaciones que en el esquema que armó el gobierno en el inicio, lo que hacían era poner un montón de dólares para bancar la brecha cambiaria. Entonces, en el momento en donde las reservas no se acumulan, como pasaba en los últimos años, cuando deja de acumular reservas el Banco Central, empieza a aumentar la brecha, los exportadores se corren, ¿sí? O empieza a haber menos dólares por ese lado, no llegan a dar oferta a la demanda de dólares que hay en el mercado paralelo, y eso lleva a aumentar el dólar paralelo. Cuando pasa eso, se activan todos los mecanismos que ya que tenemos conocidos de la última época del gobierno anterior, en donde
los precios de los alimentos, los supermercados, todo se despierta, y ahí es donde empiezan a sonar todas las alarmas de parte del gobierno y lleva las últimas medidas. Claro. Entonces, la fatiga que nosotros identificamos ya hace un tiempo, ahora empieza a mostrar los síntomas claros que tenía siempre, que es, bueno, che, hay que hacer algo, y el gobierno empieza a anunciar inicialmente la segunda fase de un programa que no tiene claridad sobre cuáles son todas las fases, cómo termina, cuándo termina, etcétera, si eso termina una dolarización o no termina una dolarización, si tiene competencia de monedas, qué significa la competencia de monedas, que tiene mucha incertidumbre por parte del Fondo Monetario, que abiertamente dice, che, esto a mí no me cierra, y lo escriben y lo ponen explícitamente, con lo cual hay un mundo de incertidumbre en términos externos, en términos de dólares y en términos de la estabilidad de un esquema muy basado en la recesión y el ancla cambiaria, ese 2% mensual, que la verdad que a nosotros Claro. nos lleva a pensar en el crecimiento de la inestabilidad en estos próximos meses, ¿no? ¿Y esto Federico, crees que es un poco lo que está viendo también el mercado? Digo, porque la realidad es que no sé si alcanzan 2 días para tener un análisis acabado de las últimas medidas anunciadas el sábado, pero que no está reaccionando bien, es claro que no está reaccionando bien. No, sí, a ver, nosotros creemos que los movimientos que hubieron en los últimos días responden al esquema, bastante a un esquema que lo que hace es poner más oferta en el dólar paralelo y en el mercado paralelo, es decir, logra bajar la brecha, Sí. debería lograr por lo menos en los primeros días bajar la brecha. Ahora, pero al mismo tiempo, al ceder los dólares de las reservas y ponerlos Claro. en un mercado en donde se demandan dólares y se van, por lo tanto desaparecen, es un esquema en donde no hay una acumulación de reservas. Y la verdad que los acreedores externos lo que quieren es que vos acumules reservas para poder pagar la deuda. Claro. No es muy complicado eso. Entonces, los esquemas que hacen que vos gastes reservas en cosas no le gustan a los acreedores. Y si encima tenés al Fondo Monetario diciendo abiertamente, al principio por escrito y después cuando sale el Ministro de Economía a decir, no, estamos negociando un nuevo acuerdo, a los 10 minutos sale un comunicado, una declaración de un funcionario del Fondo Monetario diciendo nosotros no estamos discutiendo nada, vos ves que hay un escenario de mucha incertidumbre. Federico, te pregunto a propósito del escrito, del artículo de página 12, donde el dolor después del dolor se hace bien presente cuando hablas del tema del gobierno que desea evitar un mayor ajuste, y esto de la nueva dosis de sacrificio, ¿a quién le duele más? ¿A qué sector de la sociedad le duele más todo este tipo de movimientos que están ocurriendo? Bueno, es una pregunta que nos lleva a pensar cómo funciona esta economía en los últimos 8 meses, pero también cómo funcionaba antes. Básicamente hay dos mecanismos que nos ayudan a entender cómo es que funciona esta crisis. Por un lado, hay un mecanismo que es el mecanismo inflacionario, ¿sí? La inflación, si bien bajó muchísimo desde el 25%, 4% mensual es mucho. Claro. Y si se acumula durante meses, se arma un 15, un 20. ¿Sí? Y hay sectores de la sociedad que durante 3 meses por ahí no tienen aumentos. Claro. Con lo cual lo que les pasa a esos segmentos de la sociedad, que son segmentos mayoritarios de la sociedad, es que tiene una caída real de sus ingresos de 15%. Una caída de 15%, para que tengas una idea, eso es la caída que tuvo los ingresos promedio en el 2018-2019. Uh-huh. ¿Sí? El salario real cayó 15%, con lo cual vos lo que tenés ahora es un ajuste que es mucho menor del que había hace unos meses, pero es un ajuste que sigue. ¿Sí? ¿Qué se siente? Y si a eso le sumás los datos de desempleo, los datos de distribución del ingreso, vos lo que tenés es una economía muchísimo más desigual y con menor empleo y menores salarios. ¿A quién le pega más? Por supuesto, como siempre, este tipo de crisis en donde se combina ¿qué cosa? Se combina la inflación, que decíamos, y un ajuste fiscal. Los que más les duele son los que están más vinculados al Estado, ¿sí? Es decir, los salarios públicos caen 20% en promedio contra un 7-10% del sector privado, y después los que cobran planes sociales. ¿Sí? Sacando la asignación universal, los planes sociales bajaron un 50% en términos reales en estos meses, y las jubilaciones llegaron a caer un 30% respecto a noviembre. Luego se recuperaron y ahora están indexadas, con lo cual, si la inflación no rebota rápido, si no sube rápido, su poder de compra se sostiene en el tiempo. Pero tuvieron un ajuste muy grande, con lo cual los que más perdieron son los que están más relacionados con el Estado. La construcción, por ejemplo, si uno habla con personas que trabajan en la construcción, son de los que más sufrieron. ¿Por qué? Porque tienen
una contracción del empleo muy grande y una caída de salarios reales de eso, de 20%. Son caídas muy, muy grandes en muy poco tiempo. Federico Pastrana, muchísimas gracias por compartir tu mirada con nosotros acá en Radio 10. No, gracias por llamar. Un abrazo. Ahí estaba Federico Pastrana cuando faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. Escuchanos en la radio. Míranos en YouTube. El amor es más fuerte. En Radio 10. ¿Tenés dolor muscular o articular? Probá